Dios le bendiga en este nuevo día. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para poder compartir palabra del Señor. En el día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Carlos. Le damos gracias a Dios por su vida, por su familia. Hoy está aquí con nosotros un hermano que sin más preámbulos, quiero que él mismo nos hable, él mismo se presente y él mismo nos pueda dar un poco sobre cómo ha sido este caminar con el Señor de principio a fin, teniendo en cuenta que es un hermano que nos visita de otro país, un hermano en la cual quiero que él me cuente y me hable. Hermano Carlos, primeramente le damos gracias a Dios por su vida, Dios lo bendiga enormemente y que sea usted hablando a los hermanos que nos van a ver y nos estarán viendo a través de las redes sociales, que nos hable usted un poco sobre quién es el hermano Carlos, cómo ha sido su proceso en la fe en Jesucristo. Así que, hermano, el micrófono es suyo. Amén, bendiciones, bendiciones a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Miguel. Es un privilegio estar aquí, una oportunidad también para expresarnos y dar nuestro punto de vista, nuestra opinión sobre lo que es el Evangelio. Amén. Mi nombre es Carlos, soy de Guinea Ecuatorial, eso es en África, concretamente en África Central. Y como ha dicho bien el hermano, yo vengo de una familia de creyentes, vengo de una familia de creyentes y desde muy pequeño mi vida ha sido ir a la iglesia, lo de creer en Dios, pero como todo en la vida llega un momento donde nos hacemos mayores, hacemos amistades y sí que hubo un tiempo que sí que me tuve que apartar de esa fe, ¿no? Con la que crecí en el seno de mi familia. Y estuve un buen tiempo alejado de los caminos de Dios, hasta que el Señor en su infinita misericordia volvió otra vez y me rescató. Y aquí me tienen, Gloria al Señor, dispuesto a hermano. compartir con ustedes, sí. Gloria a Dios, hermano. Importante lo que nos recalca y nos dice, y es que prácticamente usted nació en una familia que le inculcó ese caminar en el Señor. Amén. Amén. Teniendo en cuenta esto, hermano, para hacer un poco, ya para entrar un poquito más en calor, para poder conocer un poco más sobre la vida del hermano Carlos y cómo fue ese proceso en el caminar con el Señor, viviendo en Guinea Ecuatorial. Hermano, ¿cómo se vive el cristianismo en Guinea Ecuatorial dentro de la cultura africana? Pues el cristianismo dentro de la cultura africana, así en general, se vive de una forma intensa, muy intensa. Hasta tal punto que cuando vamos al culto, a los cultos, para nosotros no pasa el tiempo. Imagínate. En Guinea Ecuatorial y en África en general, se puede decir que somos unos apasionados. O sea, nosotros, el Evangelio, para los que hemos creído, lo vivimos de una forma intensa, apasionadamente. De tal manera que si hay que pegarse 3 horas, 4 horas en un culto, nos quedamos 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos solo por devoción, sino por convicción. Como que nos ha llegado algo nuevo. Es como, imagínate un niño con un juguete nuevo. Llega el juguete y está eufórico y wow, y no lo suelta, No se cansa. no se cansa. Entonces se puede decir que en Guinea Ecuatorial y en África en general somos un poco así. Wow, hermano. Sí. Me sorprende un poco lo que acaba de decir sobre de que podemos durar 2, 3 horas. Nos da a entender que, o sea, esa cultura que normalmente uno ve aquí en Europa o en Sudamérica o en América, en donde limitamos al Espíritu Santo muchas veces, en ciertas ocasiones. ¿En qué sentido? En que tenemos media hora para cantar alabanzas, tenemos media hora para de pronto para dar testimonio o 1 hora para la palabra. Y limitamos y entramos
entramos en un cronograma Mm. y nos pasamos meses, años viviendo y limitando al Espíritu Santo de esta manera para que se manifieste. Con lo que usted me acaba de decir completamente contrario como lo vive la cultura o sobre lo que usted se ha vivido, y es que ustedes no ven ese tiempo que llegó el momento de ir a la iglesia, son 2 horas que tenemos para el Señor y ya de ahí después nos vamos para la casa. Es completamente distinto, ¿cierto? Lo que me acaba de decir. Totalmente distinto. Hasta tal punto a ver, para añadir a lo que acabas de decir, lo que es el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, en cierto modo es locura para los que no creen. Es locura. Y en cierto modo sí, porque esa locura, ¿qué es lo que implica la locura? Es, tú haces las cosas, ¿m?, como te salen, o sea, te dejas llevar, te dejas guiar. Pero desde el momento que empezamos a estructurar las cosas, como bien acaba de decir, en ese momento ya estamos limitando la mano de Dios, ya estamos limitando el mover del Espíritu Santo. Pero nosotros somos llamados a dejarnos llevar, dejarnos guiar por Él. Como ha dicho aquí, por ejemplo, aquí, en esas partes de aquí en el occidente, todo está estructurado. Hay una hora de entrar, una hora de salir, un tiempo de alabar, un tiempo de predicar, o sea, como está todo muy... Y no es que esté mal, Dios es un Dios de orden, pero también hay que entender que hay momentos donde tenemos que dejarnos llevar. Si decimos que somos gente, o sea, nosotros eh, no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, llega un momento donde si nos sometemos a la voluntad de Dios, si nos sometemos a esa voluntad, entonces nos vamos a dejar guiar por su Espíritu. Y eso nos lleva a que un culto que habíamos organizado, habíamos programado de 1 hora, acaba siendo 2, 3. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar. Y eso también es lo que consiste en el Evangelio, eso trata también de la pasión, el ser sensible al Espíritu de Dios, el dejarse guiar. Entonces, yo creo que es la diferencia que hay clara entre nosotros en África y aquí es eso, ¿no? Que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, así como hoy puede decir que 2 horas en mi presencia, mañana puede decir 1 hora. Amén. Entonces es un poco la diferencia que Hermano, hay. y le ha hecho falta esa parte, eso es lo que se vive de pronto en su país, en su cultura. ¿Le ha hecho falta eso? Buena pregunta. Muy buena pregunta esa. La verdad, te estaría mintiendo si te dijera que no. Le ha hecho falta. Em, Me ha hecho mucha falta desde que llegué aquí. Me ha hecho muchísima falta. Pero, como dijo el apóstol Pablo, hay que ser fuerte con los fuertes y débiles con los débiles. Ojo, voy a matizar. No estoy diciendo que los de aquí sean débiles, ni mucho menos, sino que estoy diciendo que cuando se quiere alcanzar un objetivo mayor, la idea es adaptarse a todo, con Amén. tal de llegar a ese fin. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando estaba entre gente ignorante, él era uno más. Era un ignorante más. ¿Por qué? Porque lo que se trataba ahí no era de demostrar su capacidad intelectual, sino de llegar a los corazones, de ganar almas. Entonces, si era necesario que él se hiciera se hiciera pasar por un ignorante más, pues lo hacía. Y así hay varios ejemplos que hay en la vida del apóstol Pablo que tenemos como referencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco no es lo que estoy haciendo, sino que estoy intentando, que no es fácil, pero lo estoy intentando a adaptarme con tal de llegar a un propósito, al propósito de Dios, que es ganar almas, que es impactar vidas. Entonces, allá donde el Señor me envíe, pues me estoy adaptando, intento adaptarme. Amén. Gloria al Señor. La verdad que lo que hemos hablado de momento, para mí ha sido muy enriquecedor Amén. y siento que podemos seguir aprendiendo más. Hermano, pero para seguir avanzando, ¿qué aspectos de la cultura africana ayudan a entender mejor el Evangelio? Pues un aspecto así en concreto no sabía decirte, ¿no? Porque hay varios.
Pero sí nosotros entendemos el Evangelio nosotros desde un punto de vista que el Evangelio trata de temas que tienen similitudes con nuestra forma de vida, ¿no? En África somos de mucho respeto, somos de familia, es decir, en una casa donde aquí, por ejemplo, vivirían solo dos personas, en África podemos estar cinco o seis. Luego está el respeto a los mayores, a los padres, a todo aquel que pueda tener la edad de tu padre o de un hermano, ¿no? Y al llegar el Evangelio, nos dimos cuenta que de los mandamientos que escribió Dios a través de Moisés, se relacionaban muchísimo con nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, se puede decir que fue fácil adaptarnos al Evangelio o entenderlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenía relación con nuestra forma de vida, nuestra cultura, lo que es el trato al hermano, lo que es el amor, lo que es la familia, el respeto. Entonces, eso también nos ayudó a abrazar el Evangelio, ¿no? Y luego también otro aspecto que nos ayudó a abrazar el Evangelio es del poder de Dios, ¿no? Porque no es un secreto, la mayoría de la gente sabe que uno de los continentes que sufre el tema de la pobreza, no porque sea pobre en sí, pero sí que lo sufre, Una mala administración. una mala administración sí, pero riquezas hay. Entonces, ¿qué pasa? Muchos, no todos, pero muchos ya vieron el Evangelio como una esperanza a ese sufrimiento, ¿no? Para salir de esa vida de sufrimiento, de carencias, de escasez. Entonces, eso también ayudó a que muchos abracemos el Evangelio, porque entendimos que el Señor, cuando nos habla de salvación, su salvación no es a medias, es una salvación completa. Amén. Es decir, viene, salva tu alma, pero también salva tu vientre. Amén. Amén, amén. Hermano, uno de los aspectos que no sé si usted me podría confirmar o no, y normalmente en África se puede decir que en África, si los hermanos son cristianos y un hermano se presenta en la casa suya a visitarlo, normalmente ustedes lo reciben con agrado o lo rechazan y decirle, no, hoy no es día de visita. Normalmente eso se ve en África, Depende, o sea, se refiere a que si la familia que recibe al hermano cristiano no es creyente o sí. que si no sea, un ejemplo más claro. Yo voy a su casa a visitarlo porque usted tiene 2 días que no va a la iglesia. Sí. Normalmente a mí el hermano me recibiría porque lo estoy visitando de sorpresa. Hmm, En otros lugares se ve eso, ¿no? Que lo reciben. sí. En África, normalmente aquí, hablando en este continente, normalmente no se ve esa visita a ese hermano cristiano Hmm, que se presentó. Normalmente aquí lo que hacen es una llamada o bueno, un mensaje por WhatsApp. Normalmente la tradición o la cultura, de pronto en América que sí se ve eso, y es que si el hermano no fue, vamos a visitarlo. Le quedamos de sorpresa. hmm, Y el hermano que no espera la visita, pues la recibe con agrado, ¿no? En cambio, normalmente aquí, pues algunos no te abren, algunos, normalmente aquí tienes que avisar con anticipación que vas a ir a la hmm. casa de ese hermano. No sé si en África también se vive eso o es completamente igual o diferente acá en América. Es igual que en América. Es igual, porque nosotros ahí, como ya te dije, somos de familia. Entonces, así como te puede caer un hermano cristiano o tu hermano de la iglesia, te cae cualquier familiar sin avisar. Entonces estamos acostumbrados a eso, a que de repente toque la puerta, no, soy yo, Miguel, ¿vale? Y abres y entras, o sea, ahí sin cita previa. Ah, ok, vale. Sí, ahí sin cita previa. Hermano, ¿y qué desafíos enfrenta un cristiano en Guinea Ecuatorial hoy en día? Eh, Uno de los desafíos que nos enfrentamos en Guinea Ecuatorial y en África en general es de las tradiciones. Wow, tradiciones, ¿como qué tipo de tradiciones, hermano? Las tradiciones ancestrales en concreto, ¿no? Que tienen que ver con otros dioses,
ídolos, tienen que ver con altares. ¿Cómo qué tipo de dioses o ídolos, hermano, usted podrá decir que... Por ejemplo, en África, como en otros países, como por ejemplo en Asia, existen dioses como casi para todo. El dios de la fecundidad, el dios de la prosperidad y el dios de caza, imagínate, de pesca. Entonces, ¿qué pasa? Según lo que me han contado, que no mucho no sé, pero según lo que me han contado anteriormente, ¿qué pasa? En nuestros pueblos, en nuestras culturas, eh, llegaba un tiempo que en el pueblo, por ejemplo, había como sequía, ¿no? Que los cazadores salían a cazar, pero no cazaban, volvían con las manos vacías y eso implica hambre en casa. Entonces, ¿qué pasa? Llegaban momentos donde ellos tenían que hacer pactos según ellos, con los dioses del bosque, ¿no? Y el pacto consistía en eso, que el dios les prometía que iban a cazar, pero a cambio tenían que hacer ciertos rituales, ¿no? Todos los años o una vez al mes. Igual rituales como, por ejemplo, yo que te puedo ir a adorarle, pasar una noche, 2 noches en el bosque, por ejemplo, adorando a esos dioses, hacer sacrificios. Entonces, hemos crecido con esto, ¿no? Hemos crecido con eso. Entonces, tú que vienes con el Evangelio, hablas de Cristo, hablas que si Dios, que Jesús, y ya sabemos que el Evangelio está en contra de esas prácticas, ¿no? Entonces, si llegas ahí y es un choque, chocas porque ahí están acostumbrados que una vez al año hay que reunirse, hay que ir al bosque, hay que hacer varias ofrendas en agradecimiento por la vida, por la salud. Y tú llegas con Cristo. Ah, Y tú les dices, yo no puedo hacer esas cosas porque por la sangre de Cristo he sido redimido. Entonces no hay ni un Dios, no hay ni un ídolo que a mí me pueda salvar porque Cristo ya me redimió. wow. Y eso es un choque, ¿no? Porque empiezan los padres, empiezan la familia empiezan a mirarte mal. Tú ya no eres, tú ya no te sienten como parte de ellos. ¿Por qué? Porque has venido con algo que desconocido. Y como bien dicen por ahí, pero no. Y como bien dicen por ahí, el miedo a lo desconocido en muchas ocasiones provoca rechazo. Entonces, como ellos desconocen a ese Jesús, a ese Cristo del que tú les hablas, y tienen temor porque igual vienes a cambiar toda su vida, entonces se lo rechazan. Y ahí viene la oposición, ahí viene la resistencia. Entonces, eso es lo que sufrimos nosotros. Vale, hermano, si quiere conteste que nosotros cortamos eso ahí y le continuamos. Vale, por favor. Vale, no, la cámara nosotros quitamos esa parte de ahí. Vale. ¿Quién será que insiste tanto? ¿Hola? ¿Sí? Sí, pero ahora estoy ocupado. Vale, pues. Vale, hermano, entonces vamos a continuar. Sería, em, hermano, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esos desafíos que enfrenta un cristiano siendo de Guinea Ecuatorial, me dio sobre las creencias ancestrales. ¿De qué manera usted le puede predicar a estas personas que vienen con esas creencias ancestrales? ¿De qué manera usted puede predicarle a esta persona o con qué versículos de la Biblia o de qué manera usted puede decirle a esta persona, mira, Cristo murió por ti, Cristo dio la vida por ti y por mí? ¿De qué manera ustedes hoy en día le puede predicar, no solamente a usted, siendo de ese país, sino también para nosotros los cristianos en general aquí en España, que queremos de pronto predicarle a una persona que es de África, viene con esas creencias ancestrales? ¿De qué manera no solamente
como para usted, como para también nosotros, de qué manera nosotros podemos predicarle a esa persona. O sea, dígame qué herramienta podemos tener o de qué manera nosotros podemos llegarle a esa persona Mm. para que esa persona acepte a Cristo en su corazón. Buena pregunta esa. Buena pregunta. Voy a empezar primero con mm, los que estamos aquí, occidentales, que quieren ir a África a predicar. Para empezar, estamos hablando de un evangelio transcultural. Un evangelio transcultural. Sí, porque es decir, dejáis vuestra cultura, dejan su cultura aquí en Occidente, para irse a África a encontrarse con otra cultura. Total, Entonces, así es. y eso es un choque, ¿no? Es un cambio radical. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo, en mi opinión personal, que al final hay muchas opiniones, en mi opinión personal diría que lo primero es estudiar esa cultura, intentar entenderles, cómo funcionan, cómo trabajan, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus necesidades. Es decir, buscar una herramienta para poder, ¿cómo puedo decirlo? Llegar a ellos. Y una de las herramientas es primeramente, el conocerles, el llegar y estudiarles, intentar respetar su cultura e intentar también integrarse también en su cultura, que nos vean, que no nos vean como ahí va el que viene de Europa, ahí va el que viene de Asia o de América, sino que vean a una persona, que vean a un hijo de Dios, que vean a un cristiano. Es decir, aunque no te guste lo que veas en ellos, aunque no entiendas lo que hacen, pero por lo menos respetarlo. Entonces, desde el respeto, el amor, se puede llegar a tocar corazones. Amén. Hermano, entonces, bueno, los puntos que nos ha tocado son importantes y que también nos ayudan a nosotros a que cuando vayamos a predicarle a una persona, ya sea de África o de Asia, no solamente aplica para África, sino también aplica para otros continentes, ¿no? Porque Mm, los puntos que nos da a entender es, primeramente, conocer esa cultura. Segundo, no rechazarlo. mm, Tercero, tratar de integrarse para que vean que el amor de Cristo no excluye. El exactamente. amor de Cristo es para todos, hermano. El Amén. amor de Cristo no es para ricos, ni para pobres, ni para negros, ni blancos. El amor de Dios, de Cristo, es para todo el mundo, ¿no? Amén. Dios no Exactamente. murió por Asia o por África, Dios murió por Por toda la todos. humanidad, por la tierra completa. Así es. Entonces, hermano, teniendo en cuenta los puntos que nos da a entender, sabiendo de que usted es una persona que nació en este país, de Guinea Ecuatorial, África, el continente africano, Sí. que también conoce parte de esa cultura, Mm, que ha estado aquí en España y que también ha tenido la oportunidad de ir nuevamente a Guinea Ecuatorial, en algún momento usted no digamos enfrentar, digamos, ha tenido la oportunidad de poder predicarle a estas personas teniendo en cuenta de que ya usted conoce la cultura, mm. eh, tiene los puntos que nos ha dado a conocer, de qué manera o en qué momento, o si se le ha dado la oportunidad Sí. de poder tener ese privilegio que nosotros no hemos tenido de poder hablarle a esta persona de Cristo, Sí, a ver, te refieres a que cómo lo haría yo. o si, Sí. o si en Mm, algún momento ya lo ha hecho. ¿Cómo lo he hecho? A ver, hacer sí que ya lo he hecho, pero ¿Y qué tal le fue? eh, se puede decir que regular. Se puede decir que regular. Hubo oposición, pero también hubo gente que me recibió. Pero sobre todo, a esa gente, cuando vas a ellos te hablan de sus dioses, te dicen cuánto confían en ellos. Y a mí el Señor me hizo entender que con ellos no hay que discutir, no hay que intentar sacar argumentos donde no los hay, sino simplemente ser claro, ser preciso con ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos confían en sus dioses, creen que sus dioses lo pueden hacer todo. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les he dicho es que la Biblia nos dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Lo que significa que lo que a nosotros nos interesa, al ser humano lo que le interesa,
es la salvación de su alma, ¿no? Es ser salvo. Y por mucho que creáis en otros dioses, en muchos dioses que tenéis, si no creéis en aquel que os puede dar la vida eterna, mm, prácticamente estáis perdiendo el tiempo o estáis perdidos. No hay, como dice en el libro de Juan 14:6, si no me equivoco, dice, yo soy el camino, La verdad, la verdad y la vida. nadie viene al Nadie viene al Padre. Padre si no es por mí. Entonces, digo, está bien que tengáis el Dios de la caza, el Dios de la pesca, el Dios de la prosperidad, todo eso está muy bien, pero esos dioses no nos van a llevar a la vida eterna, No te van a hacer salvos. no te van a hacer salvos. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, Estamos destituidos. fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay un abismo que nos separa, Pero Cristo, pero Cristo vino a restaurar eso. Entonces, les hago entender que lo que importa aquí no es cuánto caséis, cuánto pesquéis, sino que cuando os vayáis de este mundo, tengáis una vida eterna, estéis en la presencia de Dios. Y la única persona que puede hacer eso posible es Cristo. amén, gloria al Entonces, Señor. yo intento ir, como por así decirlo, al grano, ¿no? Voy al grano para hacerles saber que lo que interesa aquí es vuestra alma. Y yo tengo a la persona, conozco a la persona, al ser, que os puede garantizar la salvación de vuestra alma. Entonces, para no entrar en muchos debates con ellos, yo voy directamente con eso, ¿no? Amén, Y un poco hermano. así. ¿Y qué puede aprender la iglesia de Europa, de América, ante la fe de África? Pues la palabra es pasión. Apasionados Sí. por la obra del Señor. Deben de alguna forma hacer nacer o despertar la pasión hacia Dios, hacia la obra de Dios, hacia el pueblo de Dios. Todo lo que se hace sin pasión, eh, llega un momento en el, como se puede decir que tiene fecha de caducidad. Entonces, a lo que hacemos, y si sabemos por quién lo hacemos, en este caso lo hacemos por nuestro Redentor, Cristo, ¿m? Entonces hay que meterle pasión. Hay que meterle pasión al asunto. Eso es lo que podemos aprender de esta cultura, de que en algún momento, o ya que usted ha tenido la oportunidad de vivir en diferentes continentes, usted ha podido percibir o ha podido observar esa diferencia, De esa pasión esa pasión. la ha podido ver, notar en diferentes Sí, ocasiones. o sea, Se nota esa pasión bastante. salta mucho a la vista, sí. Esa pasión salta mucho a la vista. Es solo llegar y en 2, 3 días ya tú ya sabes que hay una clara ausencia de pasión por las cosas de Dios. No, Wow. es que no les, lo que es servir a Dios te tiene que picar por dentro, ¿no? Te tienen que producir calor. Cada vez que hablas de Dios, tienes que hacer algo por la obra de Dios, te tienen que producir calor dentro. O sea, no sé cómo te lo puedo Wow, explicar. hermano. Sí. Bueno, hermano, ya para ir finalizando, Mm. eh, para tenerlo claro y para que nos dé de pronto, eh, o para que nos ayude, de qué manera nosotros, los cristianos hoy en día, desde su experiencia, desde Dios le da oportunidad de poder vivir y poder aprender ciertas cosas en diferentes lugares, eh, de qué manera nosotros los cristianos hoy en día que vivimos en un país de esto, en este continente, podemos despertar esa pasión y de qué manera nosotros podemos hacer que esa pasión no solamente la tengamos allí guardada, sino que Mm. la demos al servicio del Señor. ¿De qué manera un cristiano hoy en día puede servir al Señor de esa manera apasionada, pero que llegar al punto en que esa pasión no se agote? ¿O de qué manera nosotros no podemos dejar que esa pasión se agote en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues maneras, seguro que hay un montón, ¿no? Pero yo te voy a dar algunos,
yo qué sé, alguna sugerencia, o si se puede llamar así, o un consejo. En el libro de Santiago 1:5 dice que si uno carece de sabiduría, que se lo pida a Dios. Amén. Ahora bien, ahí habla de la sabiduría, pero en general todo lo que carecemos, estamos llamados a pedírselo a Dios. Entonces yo creo que hay que empezar desde ahí. Hay No que sé, empezar desde ahí. hermano, no diga más. Ya con con ese versículo que usted nos cita de la palabra es suficiente, hermano. Que todo lo que sintamos que nos hace falta, se lo pidamos al Señor. Y en su momento Él lo dará, ¿no? En su momento lo hará. Y como dice, y pídalo con fe, Creyendo que lo va a creyendo. recibir. Sí, porque el texto sigue. Yo lo he limitado, pero, pero sigue. Pídalo con fe. Porque si usted lo pide y lo pide solamente por cumplir y dice y deja pasar el tiempo, se va a envejecer. Te vas a envejecer y de pasión no habrá ni la P. Entonces yo creo que eso es como cuando uno se quiere quitar un título, se quiere sacar un curso, un certificado, una carrera. No, no se rinde yo qué sé, a la primera, ¿no? O sea, no, ¿cómo puedo decirlo? No se conforma con aprobar una Un ti- materia, un módulo, ¿no? Sino que Quiere más. quiere más. Aprobar todas las materias para llegar a conseguir, porque ahí el objetivo es el título. Entonces es lo mismo también cuando estamos orando. Tú no puedes orar por pasión hoy, mañana y luego olvidarte y esperar que dentro de un año, dentro de dos, se nazca la pasión. Tú tienes que demostrar al Señor que de alguna manera que te interesa servirle con pasión, te interesa adorarle con pasión. Entonces, la insistencia. En Lucas 18, la Biblia nos habla de la parábola del juez y la injusto y la viuda, ¿no? Del Hijo. No, no, la viuda y el rey injusto en Lucas 18 nos dice, hablaba de un rey que no temía ni a Dios ni a hombre. Y hubo una viuda que iba siempre a molestarle, por así decirlo, pidiéndole que le hiciera justicia. Y dice la Biblia que aunque ese juez o ese rey no temía ni a Dios ni a hombre, pero por cuanto aquella viuda le era molesta, Por la por la insistencia. insistencia, tuvo que hacerle justicia. Déjame de molestar, déjame insistir. Te voy a dar la que me pides. Exactamente. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Que cuando algo es importante, tenemos que insistirle al Señor. Wow. Tenemos que insistirle al Señor. Amén, amén, hermano. La verdad que primeramente esta palabra llega a mi vida. Llega a mi vida como aliento, como fuerza de insistir y persistir, pero también de vivir de una manera apasionada para el Señor, hermano. Así De es. que si hoy nuestra vida espiritual en Cristo sentimos que se nos está apagando, sentimos que nos estamos enfriando, este mensaje es un mensaje que primeramente nos ayuda a confrontar y a ver en qué estamos fallando. Y que si carecemos de algo, pidamos al Señor, así como la palabra del Señor, hermano, la citó. Y de hermano, ¿de qué manera, si usted pudiera dejar un mensaje para este evangelio o para esta generación, cuál sería este mensaje para la generación de hoy en día del evangelio? ¿Qué te diría? En Proverbios, ahora no caigo bien el versículo, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces yo creo que esta generación tiene que respetar en sí temor, porque ese temor va a producir sabiduría. Y con la sabiduría se puede gobernar el mundo. Con la sabiduría que viene de Dios de lo alto, se puede cambiar vidas, se puede transformar naciones. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí. En mi opinión personal, que cualquier predicador, cualquier otra persona con más experiencia que yo, puede dar otro punto de vista, ¿no? Pero yo hablo del temor. Porque el temor nos va a dar sabiduría y con esa sabiduría vamos a hacer cosas para la obra de Dios, cambiar vidas, cambiar familias, naciones. En gloria al Señor, hermano. Hermano, muchísimas gracias por su aporte, por dando la oportunidad de poder tenerla aquí hoy en día y de poder compartir esta palabra que hoy nos vamos
hoy me voy con la palabra de que si carezco de algo, pídaselo al Señor. Y de que si en algún momento me he enfriado o he sentido que me estoy enfriando, pedírselo al Señor, hermano. Y que volvamos a esa pasión. Yo antes hablaba con los chicos, decía de que volvamos al primer amor, a esa senda antigua que muchas veces se han perdido, eh, esa pasión, ese amor. Y lo que normalmente usted nos recalca de su cultura, hermano, de que el evangelio, cuando ustedes van a la iglesia, no limitan que, no, que tenemos un cronograma específico, teniendo en cuenta de que Dios es un Dios de orden. Pero tampoco podemos dejar limitar al Espíritu Santo. Si Él se quiere mover de una u otra manera, Él lo va a hacer, lo puede hacer en 2, 3 o en 1 o media o 15 minutos. Amén. Así Él es. hace como quiere, hermano. La verdad, hermano, muchísimas gracias. Dios lo bendiga enormemente. Esperemos nuevamente volverlo a tener por acá, ya sea, no sé en qué tiempo nuevamente dirá oportunamente, no sé en qué tiempo Dios nos dará la oportunidad nuevamente de tenerlo acá, pero le doy gracias a Dios por su vida. Dios los bendiga enormemente, hermanos. Nos vemos en el próximo video. Y hermano Carlos, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga.